vida que agrada a Dios. Ese es el título de mi Biblia, por lo menos acá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 8. Dice así: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y el versículo 8 termina de esta manera: así que el que desecha esto, o sea, lo que estaba hablando el apóstol Pablo en estos versículos, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. El capítulo 4, versículo 1 dice que tenemos que abundar más y más en agradar a Dios. Y estamos en un proceso de crecimiento en la santificación, y de alguna manera la capacidad de cumplir este versículo de agradar a Dios todavía no está completado. O sea que estamos en un proceso de santificación, pero Dios quiere que crezcamos en ese proceso. Versículo 2 dice que ya sabéis qué instrucciones. La palabra instrucciones ahí, esa palabra tiene un origen militar y viene de una orden autoritativa. O sea, es como una orden de un general o alguien en autoridad, en un cargo. No está dando una opinión, no está dando un consejo, está de alguna manera está dando una orden con autoridad. O sea que las palabras que está enseñando acá, las instrucciones que él está dando, son certeras, precisas, específicas y no dan lugar a ningún tipo de duda. Y el versículo 3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. O sea, está hablando de los pecados sexuales. Lo más probable es que algunos creyentes aquí en la iglesia de Tesalónica, una iglesia nueva, hayan tenido dificultades para apartarse de la inmoralidad sexual y tener una vida moral exigente como se requiere del cristiano, porque al cristiano se le exige una vida moral que camine en santidad, que camine en luz, pero siempre la gente tiene todavía esta inclinación a los pecados sexuales y son muy atrayentes estos pecados para la gente que está fuera de la iglesia y para la gente que está en la iglesia, porque recordemos que estas palabras van para la iglesia, son gente que está dentro de la iglesia, que se congregaba, que alababa, que adoraba, que escuchaba la palabra, que estaba en comunión con los hermanos. Pero acá se descubre que hay, no se está caminando conforme a la voluntad de Dios, y esta palabra, este consejo, esta instrucción es directamente en cuanto a abandonar los pecados sexuales. La palabra fornicación, del original porneia, se refiere no solo a adulterio y a fornicación, sino a cualquier otro pecado que esté fuera del matrimonio, pecado sexual. El versículo 6 dice que nadie agravie ni engañe en nada a su hermano. Lo que está diciendo acá es que no se manipule, no se seduzca, no se engañe o usar alguna forma la sexualidad de una manera pervertida para desviar a algún hermano o alguna hermana, porque el Señor, dice la palabra en el versículo 6, es vengador de todo esto. El Señor juzga nuestra ética sexual. El Señor nos juzga en esa área también y trata con nosotros. Además del pecado sexual que produce en nosotros mismos un rompimiento en la relación de nuestra comunión con Dios, también corrompe de alguna manera a la iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, el apóstol Pablo habla en un contexto de pecado sexual y dice que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea que este pecado se puede propagar calladamente y sus consecuencias son destructivas para toda la comunidad.
El pecado sexual es destructivo, es engañoso. El pecado sexual es altamente, no solo riesgoso, sino que viene disfrazado de una manera muy sutil. Dice el libro de Proverbios por allí, que atrae al principio, dice que tiene un sabor a miel, pero el fin es amargo como el ajenjo. O sea que el pecado sexual viene envuelto en algo que atrae, pero que en realidad produce muerte espiritual, muerte en la familia, destrucción en la vida matrimonial y destrucción en la iglesia. Entonces, la voluntad de Dios en esta área es nuestra santificación, dice la palabra. En el versículo 8 hay algo muy interesante que dice: así que el que desecha esto, o sea, el que desecha que lo que está hablando él, el que desecha estas cosas que estoy hablando, dice Pablo, no está desechando a hombre. O sea, él está diciendo, mire, que el que no le importa lo que estoy hablando en estos versículos, no le interesa esta doctrina, esta enseñanza de pureza sexual en nuestra vida y en la iglesia. Él dice, no desecha a hombres, sino que está desechando a Dios. A Dios. Qué interesante esto. Así que el que desecha esta enseñanza no está desechando a Pablo, sino a Dios mismo, que nos dio su Espíritu Santo. Y cuando uno persiste en pecar sexualmente y rechazar el Espíritu Santo, se separa del único poder santificador que permite que un cristiano sea irreprensible en santidad. La única manera en que vos y yo podamos vivir en el área sexual en santidad es con la ayuda del Espíritu Santo. Y si no hacemos caso a estas cosas, el Espíritu Santo no va a estar para ayudarnos, nos va a abandonar, porque uno, si persiste en estos pecados sexuales, lo que hace es endurecer su corazón y endurece su conciencia. Antes cometió un pecado sexual y bueno, tal vez tenía un poco de temor a que ser descubierto, pero no había arrepentimiento. Pero en la medida que uno va profundizando y persistiendo en el pecado sexual, lo que hace es corromper cada vez más su conciencia, hasta que la conciencia no atestigua que eso está mal, está corrompida la mente, el corazón, y ya va a un precipicio, vamos a decir, lo que acarrea es destrucción, muerte. Entonces, si de alguna manera vos estás escuchando este mensaje, quiero decirte, o mejor dicho, la Biblia te dice que la voluntad de Dios es tu santificación, y acá en este versículo está hablando pura y exclusivamente, entre otras cosas, del pecado sexual. Y dos cosas para terminar. Si nosotros queremos un avivamiento en nuestra vida, en nuestras iglesias, si queremos un mover fresco del Espíritu Santo, eso comienza con arrepentimiento. Y lo segundo que quisiera hablar, en mi propia humildad, vamos a decir, en mi propia humilde opinión, es nuestra responsabilidad hablar de esto desde el púlpito, para que la iglesia no tenga ningún tipo de duda de que la voluntad de Dios en este sentido, en el área sexual, es nuestra santificación. Dios te bendiga.